Bueno, hemos leído un texto que normalmente no se suele usar mucho. Yo por lo menos no he oído así predicar sobre este texto exclusivamente, ¿no? Pero es un texto muy significativo y el otro día, meditando sobre varias cosas que luego iré diciendo y desarrollando, me vino a la mente este texto. Y fijaos que el texto viene a decir, pone dos casos, uno de unos galileos que se ve que, por lo que creo que históricamente ocurrió, iban a hacer unos sacrificios y los romanos, Pilato y hubo una especie de revuelta y mataron a gente, y por eso dice ahí que se mezcló la sangre de los sacrificios con su propia sangre, ¿no? Y Jesús, en este caso y en el otro, de unos que se ve que la torre de Siloé les cayó encima y murieron y tal, y siempre digamos que los humanos enseguida, y más en aquella época y con la mentalidad hebrea de aquella época, pues estos son los realmente malos, porque mira lo que les ha pasado. Unos iban a sacrificar y se encuentra con que son muertos y su sangre mezclada con la de los sacrificios. El otro les cae la torre encima. Y somos muy dados a enseguida sacar conclusiones rápidas y sobre todo qué verdad es que lo que dice el Señor, que siempre dice la verdad, siempre estamos más dispuestos a mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que a veces hay en nuestro ojo. Y hay un tema sobre todo que es el que, si he cogido este texto, podría haber cogido otros muchos, pero este me pareció el más significativo. Porque fijaos que el Señor lo que les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuando el Señor empieza a predicar, empieza diciendo, arrepentíos porque el reino ha llegado. Arrepentíos. Es decir, para que tú entres al reino, hay una condición, o dos quizás. La primera es la fe. Tienes que creer que Dios está ahí, que Dios es justo, venir a Él, pero te tienes que arrepentir. No basta solo con la fe. Y me diréis, bueno, ¿y eso cómo lo dices? Bueno, la fe hay que cogerla en los contextos que dice la Biblia. Si solo es decir, yo creo en Dios, la Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan. Es decir, la fe tienes que cogerla en el sentido que la Biblia lo dice, es decir, hacer de Cristo tu Señor y tu Salvador. ¿Vale? No salva cualquier fe. La fe en el Dios Sol no te salva. La fe en el Dios Dinero no te salva. Salva la fe en Jesucristo. Eso hay que dejarlo claro. Pero ¿por qué el arrepentimiento? Porque hoy no quería centrarme tanto en el tema de la fe. Hoy lo que quería centrarme
porque vuelvo a decir, aquí lo dice claro en este texto, le dice, vosotros pensáis, hacéis así derivadas y categorías y pensáis que aquellos galileos sí se tenían que arrepentir, pero vosotros no. Y el Señor les dice claramente, si no os arrepentís todos, vais a ser condenados igual. Y bueno, no me quiero desviar por otras cosas, quiero centrarme en el tema fundamental que hoy me ha puesto el Señor. Y señala que tiene que haber un arrepentimiento. Primero, ¿por qué tiene que haber ese arrepentimiento? Y segundo, ¿qué es realmente arrepentirte? Y todo esto lo meditaba porque viendo en el panorama que tenemos en el mundo actual, hoy la gente, una de las cosas incluso me llamaba la atención que hasta, por ejemplo, hasta en contratos comerciales, y por ejemplo, si habéis hecho un seguro de algo, veréis que muchas veces se ponen cláusulas y siempre la intencionalidad suele ser evitar el tú ser responsable de algo. Por si metes la pata o haces algo que no está bien y te equivocas, bueno, cualquier cosa, pero que yo no tenga que asumir la responsabilidad. Y una de las características de la sociedad moderna es que la gente evita por todos los medios ser responsable de nada. Si me puedo evitar que me pidan responsabilidad, pues entonces me libro de la responsabilidad. El otro día tuve un detonante, además, porque estaba escuchando algo y me llamó la atención porque sabéis que no hace mucho ha habido una ley que ha aprobado el aborto y todo esto. Y en uno de los comentarios que hizo alguien, no me acuerdo, dice, pero bueno, ¿vamos a meter a las mujeres en la cárcel? Y claro, todo dicho así además, ¿quién quiere meter a las mujeres en la cárcel? Pero yo me quedé pensando y digo, vamos a ver. Aquí lo único que parece que preocupa es que no se le aplique ninguna responsabilidad. Primera cosa que yo preguntaría, ¿qué es un aborto? ¿Sabemos lo que es un aborto? Porque yo creo que antes de nada lo primero que habría que saber es qué es un aborto. Y un aborto hay varios métodos, pero el que más se suele usar, desgraciadamente, porque casi siempre se coge lo más tarde, aunque no sea la solución salina para las primeras semanas, en cualquier caso, digámoslo claro, un aborto es un asesinato con tortura. Por eso el médico, entre otras cosas, como no ve dentro del cuerpo de la mujer, necesita el monitor para ver con la ecografía lo que está haciendo porque dentro no puede ver. Y el carnicero, cuando mete las tenazas esa que mete y va cogiendo al niño, lo va sacando a cachitos y cuando ya cree que ha salido todo, además, después tiene que poner todos los trozos del niño para ver que ha salido todo. Eso es un aborto.
Luego me hace gracia, por eso digo que cómo jugamos además con las palabras y con qué cinismo hacemos las cosas, cuando decimos que no, es que eso es como si fuera quitarte un quiste, como si te estuvieran ahí nada más que quitando un grano, un forúnculo. Pero es curioso, cuando tú vas a un médico para que te quiten, por ejemplo, un tumor o un quiste o lo que sea, los médicos no tienen ningún problema en enseñarte, mira, esto es lo que te hemos quitado. ¿Por qué no te enseñan después lo que ha salido de tu vientre de un aborto? ¿Por qué no te lo enseñan? No seas que te lleves una sorpresa. Pero yo primero quiero que se sepa, porque de verdad es que hay temas que a Dios no lo vamos a engañar, pero los hombres hacemos mucho eufemismo por lo que digo, porque no queremos cargar con la responsabilidad de nuestros actos. Ahora, yo pregunto, incluso desde un punto de vista humano, es que la mujer no puede... Bueno, yo pregunto, ¿las mujeres qué concepto tenemos de las mujeres? ¿Son seres inteligentes o son seres tontos? Entonces, una mujer que tiene una inteligencia que la puede usar, no sabe lo que puede pasar si tú tienes relaciones y hoy en día además no tenemos excusa porque hay medios para no quedarte embarazado. Si tú tienes relaciones, ¿no sabes lo que puede pasar? ¿Y no tienes por qué tomar precauciones? Una mujer, si es inteligente, es libre y por tanto responsable o no es responsable si toma sus propias decisiones. No sabe lo que puede ocurrir y toma las decisiones cuando la tiene que tomar. No sabe, por ejemplo, que si se va a una fiesta y se emborracha y pierde el control o hace cualquier barbaridad, luego eso puede tener consecuencias. ¿Lo puede saber o no lo puede saber? Hablaría igual de los hombres, pero yo en este caso hablo del tema de la mujer. Es decir, yo a una mujer no le puedo pedir responsabilidad por cosas que haga que afecten a otro. En la Biblia se nos dice que Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre y viene la prima María a ver a Elizabeth, a su madre, dice que salta de gozo en el vientre de su madre. Todas las mujeres que han estado embarazadas saben de las pataditas de los niños y de los movimientos de los niños. Hoy que tanto se habla, yo pregunto, la Biblia dice que salta de gozo, luego lo que sea que está ahí dentro es capaz de sentir gozo. ¿Sentirá también dolor? Ah, amigo. La famosa Ivy Johnson, ¿qué fue lo que le cambió el chip? Porque ella era de las que creía, claro, no se había informado. Ella era de las que creía que no, que lo del embarazo era una especie de quiste de células que tenía ahí. Claro, cuando ella vio en el monitor lo que había, vio cuando el carnicero mete las pinzas que el niño se tira para atrás, se le cayó su mundo. Claro. ¿Y todo esto por qué lo cuento? Porque hasta que tú no te das cuenta de las cosas de verdad, tú sigues en tu caminata. Una de las cosas que más
incluso decimos que es bárbaro porque no lo entendemos bien, por ejemplo, que más denostado está hoy es la justicia de Dios. Primero, ¿qué es la justicia? Según el diccionario, la justicia dice que es una virtud moral que, basada en la verdad, da a cada uno lo suyo. Mucha gente hoy no se arrepiente, como digo, por cómo vamos, porque no queremos responsabilidad, no queremos enfrentar nuestra responsabilidad, porque la tenemos o no la tenemos. Y a veces mezclamos las cosas. Pero, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué le dice a Moisés cuando le da su ley y establece la justicia? Cuando juzgues, juzgarás con paridad, ojo por ojo, diente por diente. Claro, todos pensamos, es que te van a quitar... No, perdona, para que a ti te quitaran el ojo, tú tienes que haberle quitado voluntaria y forzosamente el ojo a otro. No se trata de quitar ojos por quitar ojo. Pero lo importante no es el que tú te quedes con la imagen de que te van a quitar un ojo. Lo importante es que el Señor lo que está diciendo es que la pena tiene que ser en la misma medida que el daño que se ha hecho. Eso es el ojo por ojo. Y lo que no es eso, no es justicia. Porque tú imagínate qué está pasando hoy. Por ejemplo, que mucha gente se ve, también está de moda por ahí, fíjate, fulanito, por ejemplo, ha violado y ha matado a una nena. Y está unos cuantos añitos en la cárcel y luego se va. Y la gente se siente como que a mí me han quitado algo que yo no puedo recuperar y esta persona ha hecho ahí y fuera. Lógicamente, tú has recibido un daño, porque incluso, aunque no sea la justicia de Dios, los hombres representan la justicia por una balanza, ¿no?, que está equiparada, que está equilibrada. Hasta los hombres admitimos que cuando tú eres culpable de algo tienes que pagar en la misma medida. Porque si no fuera así, ¿qué ocurre? Lo que está pasando. Que hay una parte que ha recibido un daño y la parte que ha hecho el daño, como se suele decir en español, se va de rositas, no sufre ninguna pérdida y el que, digamos, se queda con algo que Dios le ha dado, por ejemplo, se queda sin ello, se queda disminuido y el otro tira para adelante. ¿Eso qué crea? Eso crea personas, bueno, pues mira, ya sé lo que tengo que hacer. Seguir para adelante y bueno, como no me voy a librar de la responsabilidad, claro, eso que va creando cada vez más injusticia. Y la gente, en lugar de aprender, porque todo esto lo estoy sacando por algo, ¿por qué Jesús llama al arrepentimiento? Porque lo que hay que hacer es arrepentirse. Y lo primero del arrepentimiento es, no sé, yo te haría una pregunta antes de seguir. ¿Tú estás dolido por el posible mal que tú le hayas hecho a otro? ¿A ti te duele haberlo hecho? Sí. Si pudieras
¿Tú querrías resarcir y cambiar lo que has hecho? ¿O eres de los que dicen, que los hay a montones, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho? ¿Por qué la gente que se arrepiente de verdad, la gente que viene al Señor, normalmente en su primer encuentro con Dios llora? Porque cuando tú estás delante del Dios justo, del Dios santo, del Dios verdadero, y la presencia del Espíritu está delante de ti, y tú reconoces tu pecado. Acordaos de la mujer pecadora que viene a los pies de Jesús. ¿Cómo viene? Llorando. Porque reconoce mi responsabilidad. Otra cosa luego vendrá, ahora hablaremos de... Pero ¿sabéis por qué no hay, que es a donde quería llegar, muchas veces arrepentimiento en las vidas? Porque no hay justicia. Y no se enseña justicia. Lo que se enseña es a evadir la justicia y a evadir tu responsabilidad. Yo te haría una pregunta al respecto. ¿Por qué era necesario que antes de Jesús viniera Juan el Bautista? Por ejemplo. ¿Por qué es necesario que cuando venga el Señor en la segunda venida antes, venga Elías? ¿Cuál es la misión? ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Llamar a la gente a qué? Al arrepentimiento. El bautismo que hacía Juan el Bautista, ¿qué clase de bautismo era? Bautismo para arrepentimiento. Pues sí. Y cuando le vienen los fariseos y los saduceos allí de forma hipócrita, de forma cínica, a bautizarse, y Juan los ve y los cala, los ve venir, dice, estos vienen a hacer el paripé, es decir, a mantener lo que hoy vemos. Bueno, si se trata de hacer un rito, yo voy a la iglesia, yo hago el rito y sigo adelante y ya el Señor, pero yo no me he arrepentido de verdad. A mí no me duele lo mal que haya podido hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juan los para y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. A mí no me vengas con la pantomima. Yo quiero ver los frutos de tu vida que me indican que realmente te has arrepentido. Pero claro, cuando tú no tienes dolor por lo mal que has hecho, ¿qué vas a cambiar? Sigues en lo mismo. Tú intentas de verdad cambiar cuando tú te has dado cuenta, has visto la verdad de Dios, has visto la justicia de Dios y dices, Dios mío, ¿qué he hecho? Esto lo tengo que cambiar en mi vida. Pero si tú no tienes ese dolor, se cumple lo que el propio Señor le dijo al fariseo en su casa cuando viene la ramera. Dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero a ti, que es lo que le viene a decir entre líneas, como tú no te consideras que has hecho nada malo y tú te consideras que Dios prácticamente tiene que estar a tu servicio, pues ¿cómo vas a amar? Tú no tienes dolor por tu pecado. Tú no estás dispuesto a resarcir. Tú no eres consciente
de la injusticia que has hecho. Y ese es el problema muchas veces, hermano. Cuando tú no eres consciente del mal que haces, entonces no te arrepientes. Y como no te arrepientes, no hay cambio. Por eso primero viene la justicia. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con el amor de Dios? Pero no mezclemos las cosas. La justicia es justicia. La misericordia, unida al amor, es otra cosa. Pero ahora os hago otra pregunta. Jesús es el Cordero, según la palabra, ¿no? Sabéis que en el antiguo Israel, para el perdón de los pecados se sacrificaba un cordero, ¿no? Ahora, incluso en Israel, tú cogías el cordero, lo examinabas, veías que estaba todo y lo mataban. Ya está, lo mataban, normalmente supongo que le cortarían el cuello o algo así, lo desangraban y lo sacrificaban. Pero no lo torturaban. Entonces yo pregunto, ¿por qué a Jesús, si tenía que morir, simplemente no le clavaron una espada, por ejemplo, en el corazón, se lo cargan y ya está, no hace falta más? ¿Por qué torturarlo, humillarlo, ridiculizarlo, dejarlo solo, verse en la peor de las circunstancias? Ninguno de nosotros, ni de toda la humanidad, se va a ver en las condiciones que se vio Jesucristo. Ninguno. ¿Por qué? ¿Y por qué el Padre lo consiente? ¿No bastaba con haberlo matado directamente? ¿Por qué hacerle sufrir y pasar, nunca mejor dicho, por ese calvario que pasó Jesucristo? Pues tiene una explicación, hermano y hermana. Cristo ha muerto por todos, ¿no? Eso quiere decir que Cristo ha muerto por torturadores, por violadores, por gente que ha hecho barbaridades. También ha muerto por ellos. Y Cristo tenía que satisfacer la justicia de Dios, no la del hombre. La de Dios. ¿Y qué dice la justicia de Dios? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo paga un torturador, asesino y un de esto? ¿Cómo paga esa justicia? Según el dolor que tú has infligido. Perdón, he dicho un palabra raro ahí, pero bueno, ¿me entendéis? Según el dolor que tú has producido a otro, así te tienen que producir a ti. Y hermanos, esto a veces incluso lo despreciamos como bárbaro. Pero espero que me entendáis bien, porque no se trata de venganza y lasaña, no es eso. El arrepentimiento y el dolor te lleva a saber la profundidad del delito de lo que haces. Lo que le estás... Una de las cosas que se queja mucho la sociedad de hoy no es de la falta de empatía. ¿Y qué es la empatía? Si no es ponerte en el lugar del otro y en lo que le están haciendo. Por eso los sádicos y la gente satanizada totalmente no les importa incluso hacer
sacrificios de niños. Incluso hay quien dice, no sé hasta qué punto esto, aunque no me extraña, pero bueno, será verdad o no, no voy a entrar porque desconozco en profundidad, pero hay una cosa que se llama el adenocromo o algo así, que es algo que parece que se produce en la sangre cuando una persona está siendo torturada, y por eso los satanistas hacen sacrificios de niños para extraerle y sacarle ese adenocromo que parece ser que es una fuente de juventud o de no sé qué, y lo utilizan los satanistas, por lo menos eso es lo que dicen, no lo sé. Los saco simplemente por el hecho de que cómo tienes tú el corazón cuando estás viendo a un niño que está siendo torturado y llevado a la muerte, escuchando los gritos y tal, y estás como si nada. No te identificas para nada con el dolor ajeno. Pero eso es satánico. Lo que es de Dios es que tú te identifiques con ese dolor y que tú digas, ¿cómo voy a hacer yo a otra persona un daño si yo sé lo que esto produce? Entonces, no voy a entrar en mucho, podríamos coger muchas derivadas, pero a Dios no le vamos a enmendar la plana. Y lo que es la justicia, la verdadera justicia, tiene su razón, tiene su porqué y tiene su profundidad en la que no profundizamos. Pero Dios no nos llama a odiar, sino a amar y a procurar el bien de la otra persona. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros no tenemos esta justicia, pues ciertas cosas no las entendemos. Pero esta es la parte negativa. Quiero terminar con la parte positiva. Gracias a que Jesús hizo lo que hizo, fue torturado, fue humillado y fue todo, Él ha pagado por todo y para todos. Y el arrepentimiento, que es a lo que voy, ¿a dónde nos debe de llevar? Porque no se trata de estar dolido la vida eterna por lo que has hecho. No, hermano. Lo mejor es que precisamente porque Cristo pagó en todos los terrenos por lo que nosotros no podíamos pagar, nuestra deuda está saldada completamente. Por eso Él dice, consumado es. Y lo que yo tengo que hacer es, cuando vengo arrepentido, es reconocer, porque es de justicia, de verdad, que reconozca el daño que he hecho. Pero cuando yo, reconociendo ese daño, vengo a Cristo y le digo, Señor, soy consciente de que soy culpable, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Cristo te dirá, no te preocupes, yo he pagado por ti, en todos los términos. Yo he llevado, como dice Isaías 53, yo he llevado el dolor que te correspondía a ti. La enfermedad que te correspondía a ti, yo la he llevado. El castigo, dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros tengamos paz, Él recibió el castigo. Él fue en nuestro lugar. Y cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, aceptamos, entre otras cosas, que yo, desde el momento en que Cristo es mi Salvador, yo estoy crucificado con Cristo. Yo morí en aquella cruz también.
porque era lo que me correspondía. Pero claro, morí y resucité con Él. Pero si yo no reconozco y me duelo, que es el punto central, y termino con esto, pero espero que se me entienda bien. Si yo no reconozco mi error de verdad, la justicia que merezco de Dios, y me entrego al Señor, yo no voy a tener verdadera paz. No, hermano. Si no hay reconocimiento, es lo único que Dios te pide. ¿Qué significa arrepentirte? Si tú dices yo me arrepiento pero sigues en lo mismo, ¿dónde está el arrepentimiento? Ahora, si yo de verdad me arrepiento, es decir, me duele lo que he hecho mal y quiero de alguna manera quitarlo, cambiarlo, Dios te va a decir, tranquilo, hijo mío, tranquila, hija mía, yo lo haré por ti, yo ya he pagado. Pero es importante que lo reconozcamos. Porque si yo no lo reconozco, yo permanezco en lo mismo. Entonces, ¿Dios qué te va a decir? Los sanos, o los que se creen sanos, mejor dicho, no tienen necesidad de médico ni lo buscan. El que se considera enfermo es el que va a buscar al médico. Si yo no reconozco que estoy enfermo espiritualmente con una enfermedad que se llama pecado, no voy a buscar a Dios. Pero si lo reconozco, la paz de Dios viene sobre mí. El castigo de nuestra paz. ¿Qué frases utiliza a veces la Biblia? Para que tú tengas paz, alguien ha tenido que ser castigado, porque la justicia de Dios se tiene que satisfacer. Porque si no, Dios sería injusto. Entonces, Cristo rompe con todas las injusticias al hacer caer sobre Él. ¿Qué Dios tenemos, hermano? ¡Qué Dios! Es que es impresionante. Yo a veces me quedo alucinado con las cosas que Dios hace. Él vierte sobre Él mismo toda la maldad, toda la podredumbre. Se ve solo, desamparado, con su alma, como Él dice, estoy triste, sufriendo, humillado. Le escupieron, se burlaron de Él como quisieron, lo maldijeron, porque está escrito en la ley, maldito el que es colgado en un madero. Pero Él lo aguantó, se entregó para salvarnos. Pero es necesario que reconozcamos, hermano. Pero reconocer para bendición, vuelvo a decir. No sé si me he explicado bien, pero no es un reconocer para quedarte en el dolor, sino para entregar tu dolor y tu culpa a Cristo. Pero hay que hacerlo. Porque si no, no lo superarás. Si tú no entregas eso, de alguna forma, ¿qué pasa con muchas mujeres, por ejemplo, en el plano psicológico que han abortado, que tienen muchos problemas, no lo superan? ¿Por qué? Porque en el fondo saben lo que han hecho. Y les viene lo que se llama, no sé, el síndrome de posaborto, algo así. Entonces, de lo que se trata, vuelvo a decir, no es tanto de que tú te regodees, porque eso sí que no es del Señor en el dolor. Se trata simplemente
de que se reconozca y que se venga al Señor reconociéndolo, y Dios te dará el alivio. Amén.